Vargas Riverón. Gracias, Eric. Previo al asesinato del presidente Jovenel Moïse, él venía arrastrando una serie de convulsiones, su gestión. Obviamente que nosotros hemos insistido en que la solución a la problemática, la gravedad de la crisis que está atravesando en la actualidad Haití, no la tiene la República Dominicana. Nosotros somos un ente solidario, apoyamos, damos nuestra mano amiga, pero no podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Hay personas que aún viven en carpas, en condiciones despauperadas, fruto de las consecuencias del terremoto de Haití, y que nosotros advertimos que luego de ese asesinato del presidente Jovenel Moïse se iba a agudizar la crisis. El primero que planteó esas medidas fue el presidente Luis Abinader, en un encuentro con homólogos en la ciudad de Panamá, con su homólogo de Panamá y también su homólogo de Costa Rica, para hacer frente a la crisis que está golpeando a Haití. A tal punto que hoy una buena parte del territorio de Haití, y tú lo sabes porque eres de allá, está siendo controlado por estas pandillas armadas. Como algunas de estas bandas, como el caso de Jimmy Cherizier Barbecue, que se ha constituido en prácticamente un líder. Hay personas, hay desaprensivos que la han aprovechado para divulgar, para hacer alusiones, para promover falsedades, así es. Imágenes, contenidos gráficos que muchas veces están muy lejos de Haití, que no tiene nada que ver con Haití. La República Dominicana ha sido un sostén, un soporte y una mano muy solidaria para Haití. Aunque Haití, debo decirlo con responsabilidad, es el vecino que muchos países no quieren tener. Seguimos aquí en su espacio Eric On TV Show, conversando con un hermano por primera vez, con Vargas Riverón, de allá de donde vengo yo, de la frontera. Y hablar hoy de la frontera es un tema tan complejo, tan delicado, tan sensitivo, que abordarlo siempre es un desafío, porque hay que hacerlo con mucho cuidado, dado los niveles de sensibilidad que este tema tiene, tanto de este lado de la República Dominicana como del lado haitiano. E incluso los amigos que nos siguen en la arena internacional, también por desconocimiento de nuestra historia, tienen su punto de vista que muchas veces comprenden más a los haitianos que a los dominicanos. Y es natural, porque siempre el ser humano tiende, por solidaridad y por razones humanas, a solidarizarse con el que siente el más débil o con el que siente ser la víctima. Por eso este tema es tan delicado de abordarlo. Pero para los dominicanos, para los haitianos, siempre va a ser un tema de actualidad y un tema prioritario, dado que compartimos el mismo espacio insular. Entonces, no hay manera de escaparse el uno del otro. No hay manera. Vargas, en Santo Domingo, en Santiago de los Caballeros, aquí en República Dominicana, o en Puerto Rico o en Colombia, este tema siempre plantea muchas interrogantes. Y se piensa que lo que se discute en los medios se vive en la frontera. Sin embargo, parecería que en la frontera hay otro nivel de convivencia. La valoración de Vargas Riverón, de cómo conviven en todo el cordón fronterizo, desde Montecristi hasta Pedernales, los ciudadanos haitianos y los dominicanos. Bueno, la convivencia es pacífica, es armoniosa, es un vínculo constante el que se mantiene. No solamente la parte comercial, ese es el elemento principal, la parte comercial de los intercambios binacionales, las exportaciones por ahí, pero también se dan los intercambios culturales, los intercambios religiosos, las colaboraciones entre diversos sectores. Obviamente que como nosotros tenemos una frontera prácticamente imaginaria o muy vulnerable, a veces se dan hechos que ocurren y que son de naturaleza propia de una frontera, pero se podría decir que nosotros tenemos una de las fronteras más tranquilas
que puede existir en el universo. Y ejemplo de eso es cómo ver, por ejemplo, un lunes o viernes, que es el día de intercambio comercial, cómo se reencuentran distintas culturas. Y esto ha llegado a ser utilizado, Alfonso, inclusive hasta como elemento atractivo turístico y ecoturístico. Los días de feria binacional, en el caso de nuestro pueblo, Dajabón, acuden hasta decenas de autobuses que van a ver el desarrollo del intercambio comercial, que van a ver todo el movimiento, que van a la frontera, que van a conocer. Y esto, en definitiva, es algo impactante en términos positivos para el desarrollo de nuestro pueblo y de esa región fronteriza. Pero esa valoración que tiene Vargavila, que viene de la frontera, contrasta con la percepción que se tiene por las informaciones de los medios. La frontera es muy porosa. Por ahí pasa de todo. De trata de personas, con el tema de la parturienta, con ilegales que le permiten el paso, tanto militares como gente de la sociedad civil en la frontera, que ayuda al tráfico y cobra por eso. Sí. El tema del tráfico de armas, el tráfico de estupefacientes, de droga, el tráfico de mercancía, de ajo, de bebidas alcohólicas, bebidas adulteradas, del clerén, de un whisky que puede ser falso, que puede ser verdadero. Entonces, desde los centros lejanos a la frontera, hay una percepción distinta. Sí, pero eso es por lo que han vendido muchas veces y porque es el interés. Voy a hablar claro aquí, sin tapujos y sin cortapisa, como dice un amigo. El interés de algunos sectores, de ambos lados, que quieren mantener ese estado, se podría decir, de una relación convulsa, de implantar las diferencias, el enfrentamiento, la diatriba, y pienso que eso no favorece. Aunque Haití, debo decirlo con responsabilidad, es el vecino que muchos países no quieren tener por la propia situación que están pasando en la actualidad y que históricamente han atravesado ante la indiferencia de muchos sectores y de la comunidad internacional y de algunas potencias, pero es la realidad de la isla hispaniola que tenemos que convivir, República Dominicana y Haití. Obviamente, y siempre hago énfasis en esto, en el imperio de nuestras leyes y de la Constitución, y que eso es fácil de aplicar, pero debemos convivir. Y yo soy partidario de que aquí se conviva, porque si usted le cierra la frontera, por ejemplo, a los pueblos fronterizos de nuestro país y decide cerrar, como he visto que han planteado algunas personas, entonces el problema será mucho peor, porque la crisis que está atravesando Haití, que el único oxígeno que está teniendo, se podría decir, es la República Dominicana, por donde están respirando, por donde están recibiendo alimentos, por donde están recibiendo combustibles, por donde están recibiendo otro tipo de apoyo logístico, entonces se convertiría en una bomba de tiempo. Y esos miles de soldados que han sido enviados a la frontera, si se produce eso, estallaría todo. Entonces, cuando los soldados tengan que apuntar y producir una masacre, que Dios libre que eso ocurra, porque un éxodo, una inmigración descontrolada, aunque tenemos un flujo migratorio irregular, que eso no se ha parado, a pesar del reforzamiento de la frontera, puede haber controles en ciertos puntos, pero, por ejemplo, recientemente apresaron a alrededor de 200 indocumentados, solamente en una comunidad, en la localidad de Santa María, por la provincia de Montecristi, ayer, y fueron apresados en el marco de esa operación del cerco fronterizo, como ellos la han denominado, que es una operación conjunta que está desarrollando el Ejército de República Dominicana, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza y también la Dirección General de Migración, pero un asunto también de voluntad y de supervivencia, de subsistencia, y por eso es que buscan. Ahora, no se justifica que se permita ese masivo tráfico irregular hacia el vecino, hacia la República Dominicana, porque eso ha impactado negativamente, ha impactado en el sistema de salud, ha impactado en los demás sectores de la vida nacional.
Todo eso es verdad, pero la frontera sigue siendo porosa y sigue pasando de todo por la frontera. Y por más militares que se coloquen allí, sigue pasando de todo. Pero hay la percepción de este lado de que a Haití históricamente no le ha interesado controlar la frontera, que a las autoridades haitianas no le interesa controlar que sus nacionales vengan para acá. Y lo ven como que ese es un problema nuestro si lo dejamos pasar o no. Eso es verdad. Es cierto que... Hay esa percepción. Es cierto que a ellos no les ha interesado controlar la frontera. El ejército haitiano que lo reactivó el asesinado presidente Jovenel Moïse comenzó en el 2018 y terminó en el 2019 de reestructurarlo o de relanzarlo. Más bien, comenzó con alrededor de 200 efectivos militares, me parece, que es un número muy reducido, es una cantidad muy limitada para un país fronterizo. Haití ahora mismo no es un estado que se pueda decir, vamos a sentarnos en una mesa del diálogo, vamos a establecer una serie de acuerdos y vamos a darle seguimiento y a cumplir esos acuerdos, porque no hay una autoridad que tenga ese peso, vamos a decir, que esté revestido de esa investidura, porque tampoco esa clase que le ha tocado gobernar Haití ha sido responsable de cumplir y dar seguimiento a esos acuerdos. Pero como usted bien ha señalado, la frontera sigue siendo vulnerable, sigue siendo una preocupación para nuestro país. Ahora, ¿qué yo veo? Que Haití hace tiempo también debió asumir un papel de mayor colaboración, pero para ellos es más fácil, y hablo aquí de quienes le ha correspondido tener las riendas de Haití, la clase política, una parte de la clase oligárquica y el sector empresarial, y también algunos intelectuales que ni siquiera viven allá, que viven en la diáspora haitiana, viven fuera del país. Para ellos es más fácil tener a la República Dominicana como una posible solución ante la gravedad o ante el problema de su país. ¿Por qué no se reúnen? ¿Por qué si en Haití hay muchos cerebros pensantes, cerebros intelectuales con condiciones extraordinarias? Que los hay. Lo que pasa es que ellos no quieren asumir un rol protagónico frente a la realidad histórica que está viviendo ese país. ¿Y qué hacen? Dejar que se sigan ahogando, que siga empeorando la situación, que la República Dominicana siga cargando con la problemática. Y no puede ser, no puede ser. ¿Cómo es posible que Estados Unidos, por ejemplo, en voz de su secretario o subsecretario para asuntos de tráfico de drogas en el hemisferio occidental, Todd Robinson, diga que Estados Unidos no va a apoyar a Haití para que salga de esa crisis, cuando ellos tienen un grado de responsabilidad histórica? En ese aspecto, ¿qué puede estar pasando? Yo vi las declaraciones de este funcionario de que Haití deberá resolver los problemas de seguridad. Su problema de secuestro, de pero no solamente un problema de seguridad que tiene Haití. ¿Qué está pasando acá con esta declaración de este funcionario? Están esperando a recuperar los 17 ciudadanos norteamericanos y el canadiense que están secuestrados y después actuar, o están apostando a un agravamiento de la situación interna en Haití y que entonces haya la explosión y que de alguna manera la carga se arregle en el camino. Ahora, si interviene en Haití una potencia, China o Rusia, para inversiones o para hacer negocios, para tener allí una presencia, o firmar un contrato, por ejemplo, para la minería, se dice que en Haití hay muchos minerales, ¿tendría Estados Unidos la misma actitud de hoy de decir que no se va a meter en el tema de la crisis haitiana? Pienso que no la tendría esa misma actitud, porque es un asunto de competencia, de geopolítica o geoestrategia. Aquí, a la conclusión que yo he llegado es que hay un juego que se está jugando. No sé específicamente cuál es el juego, pero hay una especie de juego de ajedrez que está jugando Estados Unidos y el propio Francia también, en torno a todos estos elementos. Pero no un asunto de una intervención de un país específicamente, porque las intervenciones militares, está comprobado, está demostrado que las intervenciones o la ocupación militar por sí solo no ha logrado resolver el problema. La última intervención militar fue en el año 2004,
o 2005, después del Tienen derrocamiento. 20 años ahí con la minustad. Exacto, después del segundo derrocamiento del expresidente Jean Bertrand Aristide. Y lograron resolver el problema. Por el contrario, fue agravado. Entonces, a Haití no se le ha permitido tener autodeterminación. Pero habría que ver y poner en la balanza si ellos tienen la capacidad como país, como territorio o como Estado, aunque sea un Estado fallido, de tener esa autodeterminación por sí solo, sin el apoyo, sin la intervención, sin el acompañamiento de sectores internacionales o la propia comunidad internacional. Pienso que no lo tiene. Yo vi un discurso en estos días de una joven haitiana que estudia aquí y planteaba una cosa que me pareció muy lógica y cierto, de que Haití tiene la posibilidad, la potencialidad, si se reencuentran ellos mismos y quieren ordenar su país, de encaminar a Haití a un proceso de paz productivo, de crear riqueza y de ponerse en camino al desarrollo. Pero va a depender si encuentran entre ellos la voluntad para ponerse de acuerdo y enrumbar al país por un mejor sendero. Eso es lo que hace falta. El tema de la frontera, Vargavila, parece que ha habido descuido de parte de la República Dominicana de atender en términos productivos a la población que está en la frontera y de que tengan condiciones de vida para asentarse o quedarse asentados en la frontera, no descuidar el territorio, porque todo ese abandono como que ha implicado, ha impactado hacia una migración. Y entonces al migrar, dejar el territorio vacío, es lógico que alguien lo ocupe. Y lo va a ocupar el que se pueda asentar allí y encontrar o hacer de ese territorio su medio de vida. Entonces, habría que repensar de este lado el cuidado a la frontera. Por ejemplo, ahí en el Carrizal conviven de manera natural y muy armónicamente los nacionales de ambos países, en términos productivos, en términos laboral, y allí se han asociado y se casan los dominicanos con haitianas, haitianos con dominicanas, y hay una vida común en la parte alta de restauración. Lo que ocurre es, Alfonso, que aquí se perdió mucho tiempo con esto de reorganizar lo que son la frontera y lo que son las disposiciones migratorias de nuestro país. La ley 285-04 sobre migración en la República Dominicana. Esa ley se aprobó, se promulgó en el 2004, luego su reglamento de aplicación, pero nunca se había aplicado esa ley, nunca, por diversas razones, por falta de voluntad política quizás, por presiones internacionales, por la colocación de camisas de fuerza, o chantaje internacional, o injerencia, o que quienes no gobernaban anteriormente quizás no querían buscarse enemistad o buscarse pleitos innecesarios, según ellos, o buscarse incomodidades que esto podía generar con estamentos internacionales que apoyan a la República Dominicana en términos económicos y también en cooperación. Y a lo mejor quizás por esto. Pero ¿qué pasa ahora? Que la actual gestión dice, bueno, ya esto está totalmente fuera de control. Tenemos que tratar de aplicar esa ley a pesar de las críticas, de los cuestionamientos, de todo lo que vamos a recibir, todos los improperios, todos los ataques internacionales, y eso es justo lo que se ha comenzado a hacer. Algún día había que comenzar por algún lado, pero el aspecto de la frontera, entiendo que aquí se debe redefinir una política fronteriza. No basta solamente con tener una ley, la antigua ley 2801, que ahora pasó a ser la ley 12-21, no es solamente un asunto de industrialización de la frontera, tiene que ser abordado de manera integral. El aspecto de la seguridad, el aspecto de la industrialización, el aspecto de la población, la educación, la salud, todos los elementos que convergen y que deben ser de prioridad para las provincias fronterizas del país, porque la propia Constitución de la República tiene un artículo consagrado, el artículo 10, que declara de alta prioridad, de alta importancia e interés y atención especial, así mismo lo establece, el desarrollo de la frontera, pero eso solamente ha estado en la Constitución. Parecería que de ambos lados hay grupos que se mueven en función de los intereses y que no le importa mucho su nación como tal, sino fundamentalmente los intereses. Y mantener este caos. Si de ambos lados
se preocupan por fortalecer su economía, su estabilidad social y política, institucional, cada quien defendiendo sus intereses y unas relaciones diplomáticas, comerciales, en un marco de respeto. Ambos países, ambos pueblos pudieran vivir bien y colaborar los unos con los otros. Pero Exacto. hay grupos poderosos de ambos lados que tienen otros intereses y que en este marco de lo que estamos viendo es lo que le da beneficio a ambos grupos. Pero también a eso agrego, Leo Alfonso, la gran cantidad de ONGs. Creo que Haití También tiene sus intereses. es el país del mundo que yo conozco, según las averiguaciones que he hecho, que tiene más organizaciones no gubernamentales. Tanto allá ONG. como aquí, Sí. que de alguna manera Sí. viven Viven de eso, de la desgracia, de como la si pobreza, esto fuera del un estado de negocio. calamidad. Y solamente basta con usted ver los vehículos que utilizan esas ONG, vehículos de lujo. Además, llegan proyectos para ejecutarse y si uno chequea cómo se utilizan los fondos de esos proyectos, cerca del 87% Sí. de esos fondos Sí. se quedan en pago de salario, viático, alojamiento, vehículos, combustible, equipo de oficina, en la ejecución del proyecto. Sí. Y quizá un 13% como mucho se pone a disposición de la política que están concebidas en los Claro. objetivos y en la justificación del mismo proyecto. Pero ahí entra también la buena comida, los Bueno, buenos vinos, los salarios, dije finos los salarios y todo quesos, eso, sí, sí. O sea, todo eso, Sí. para esos directivos de esa Bueno. ONG. Y también se establecen hasta salarios Sí, sí, mensuales, eso fue lo que dije, viáticos, eso fue lo que dije. toda Si una che- serie de si condiciones. chequeamos lo que cada una de esas ONG reciben, tienen como proyecto, el monto de un proyecto, el 87% se queda en salarios, Sí, claro. buenos salarios, en viáticos, en alojamiento, hoteles, en vehículos, en combustible, en seguridad incluso, Claro. y en gastos viajes. de oficina, en viajes, Viajes. todo eso. Vargaville, el tiempo se nos va. Quisiera Y ver, viven como sanguijuelas. quisiera algunas de ver esas ONG. por último, Vargavila, un tema un poco más personal, vinculado a lo profesional y a lo político con Vargavila. Vargavila ha desarrollado un buen liderazgo en el medio de la comunicación, un buen perfil, vínculo siempre con su pueblo, Dajabón, vínculo bueno con la diáspora de Dajabón, y siempre muy activo, muy jovial, con unas relaciones humanas excelentes. Muchas gracias. Ya quisiera por yo esa tenerla como la valoración. tiene Vargavila. Usted la y tiene además también, ¿eh? con un discurso amplio, profundo, con una capacidad analítica tremenda, que quisiera yo tener esa capacidad de análisis que tiene Yo soy Vargavila discípulo suyo, de los fenómenos permítame decirle. sociopolíticos. Discípulo suyo. ¿Ha pensado Vargavila Alumno en aventajado. algún momento moverse del área de la comunicación así tan profesionalizada como hasta ahora la ha desarrollado al campo de la política? Porque tiene un buen nivel de aceptación, un buen discurso y una buena manera de relacionarse. ¿En algún momento le ha picado ese bichito a Vargavila de intervenir en la política, de Me lo- participar en la política? me lo han La propuesto. política partidaria. Claro, claro. Porque la política es el arte de servicio, el arte de servir. Decía Juan Pablo Duarte, y que usted ha sido uno de los más abanderados de promover la obra de Duarte, para que no se olvide, para que esté ahí. Duarte desde la palabra, por ejemplo, un libro que a mí me encanta muchísimo, de todo ese legajo de obras literarias maravillosas que usted tiene, de que la política es la ciencia más pura, noble y pulcra que existe en las inteligencias nobles. La ciencia más digna de ocupar en las inteligencias nobles. Pero Claro. el bicho de la política partidaria Entonces, hacia una función pública, electiva, no le ha picado a Vargavila. me lo han propuesto. Todavía usted no ha pensado. Sin embargo, he optado por continuar fortaleciendo nuestras capacidades profesionales, Por ahora. desarrollando nuestras habilidades profesionales, intelectuales, nuestro crecimiento, y también trabajando para vivir dignamente y cómodamente. En lo que es la parte política, no he decidido todavía participar activamente con esto de postulaciones o de candidaturas. Sí, como ciudadano, he ejercido el derecho al voto y he apoyado propuestas políticas, entendiendo siempre y cuando nosotros consideremos que vayan a representar los intereses de la colectividad, los mejores intereses, aunque aquí
En el caso de los legisladores, nosotros no hemos tenido, y hablo particularmente de nuestra provincia de Dajabón, yo siempre he votado en Dajabón, mantengo mi estatus de ejercer el sufragio allá, de ser parte de los cambios allá, porque es nuestro pueblo. Y si Dajabón progresa, si Dajabón avanza, bueno, pues nosotros vamos a tener menos necesidades, menos situaciones, menos problemáticas, y vamos avanzando hacia un desarrollo integral. Sin embargo, no lo descartamos. No lo descartamos si la historia nos coloca frente a una coyuntura de que haya que ser parte de un cambio para nuestro pueblo, para nuestra provincia, en términos políticos, pues nosotros lo vamos a ponderar y analizar. Gracias, Vargas Vila, por aceptar el reto de esta conversación, tanto con Eric Duperón y mi persona, Alfonso Torres Ulloa, aquí en este espacio Eric On TV Show. Yo preferiría ver por ahora a Vargas Vila en el rol que tiene de comunicador activo, el analista que cada día está más capacitado, con profundas reflexiones, humanista, que asume la causa incluso de otros pueblos del mundo en aras de la justicia. Ojalá que por ahora se quede en ese marco y que siga trabajando, desarrollando ese liderazgo, y que más adelante pudiera verse una coyuntura muy especial, muy particular, de vincularse a ella, pero que por ahora se quede desarrollando esa parte intelectual de la comunicación y asumir todas las causas nobles de la República Dominicana y de otros pueblos del mundo. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias, es un gran reto para Vargas mí Vila. y a la vez un desafío. Te sigo siempre, te sigo siempre. Yo por igual, a ti, a Eric y a todo el equipo. Eres un orgullo Gracias. de Dajabón y yo me siento muy contento. Al igual que usted. Me siento muy contento de que Dajabón tenga un hijo como tú. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Vargas gracias. Vila. Un gran compromiso siempre. Hasta una próxima entrega de su espacio Eric On TV Show. Eric On TV, the best is yet to come.